Bueno, listo. Vamos a comenzar en esta noche. Bienvenidos todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en esta noche. Dios les bendiga. Les saludamos a todos, deseándoles las mejores bendiciones de parte de Dios para ustedes y toda su familia. Comencemos entonces con una palabra de oración introductoria para nuestra reflexión, nuestra charla y análisis en esta noche de una porción de las Sagradas Escrituras. Oremos. Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder, oh Dios amado, reunirnos a través de todos estos medios digitales, a través del internet. Te pedimos, Señor, en estos momentos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos esté iluminando para poder entender el pasaje de la palabra que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar y que tú nos ayudes, oh Dios amado, para sacar la mejor aplicación, para poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te amamos, te damos gracias por cada persona que se conecta, gracias por cada persona que llega a la sintonía, a la transmisión, Señor, en esta noche. Bendíceles con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu dirección, tu guianza esté en medio de nosotros, que tú en medio de toda esta situación de cuarentena que estamos pasando, seas tú dándonos la paz, seas tú dándonos la tranquilidad, la calma, y aumentando nuestra fe para poder seguir colocándola cada día más en ti, Señor. Seguir confiando en ti, sabiendo de que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, en esta noche, siguiendo como hacemos todos los jueves, en nuestra charla de uno de los capítulos o pasajes del Evangelio según San Juan, vamos a estudiar en esta noche 8 versículos que están en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer esos primeros 8 versículos de ese capítulo 12. San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Si tú lo tienes en otra versión, no hay problema, lo puedes hacer también. Me voy a permitir leer para ustedes. En San Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, hizo la pregunta, ¿no? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o no porque se interesara por los pobres, o no porque tuviera misericordia de los pobres, o estuviera interesado por ayudar a los pobres. ¿Ah? ¿Por qué dijo esa pregunta? Sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, este señor era el que guardaba era como el tesorero de la iglesia de Jesús. ¿Ah? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, los van a tener con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Amén. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra. Quiero iniciar haciéndole un panorama, esbozando un poco este pasaje, para al final terminar con una pregunta. Para terminar con una pregunta donde todos podamos reflexionar, analizar todo esto que estaba sucediendo acá. Es un pasaje que tal vez de una u otra manera hemos escuchado alguna vez. Los que están llegando a la sintonía, sea en Zoom o en Facebook Live, estamos estudiando Juan 12, del 1 al 8. Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 8. Fíjense que
En el Evangelio según San Juan, en el primer versículo dice que 6 días antes de la Pascua. Estamos hablando de 6 días antes de la celebración de esa última Pascua que Jesús iba a tener con sus discípulos. Estamos hablando de 6 días antes de esa última cena que Jesús iba a celebrar con sus discípulos. Jesús se encontraba no en Jerusalén, sino que se encontraba en una población cercana a Jerusalén llamada Betania. Una población cercana llamada Betania. Ahí estaba. Recordemos que en Betania había una familia muy cercana, vivía o estaba radicada una familia muy cercana a Jesús. Era Lázaro, Marta y María, esos 3 hermanos. Y recordemos que días antes o en esos días había sucedido algo grandioso y milagroso en esa aldea o en ese pueblo de Betania. Un muerto que hacía 4 días que lo habían enterrado, Jesús lo había resucitado y ese muerto era nada menos y nada más que Lázaro, su amigo. Fíjense que dice la palabra, sigue diciendo, y a quien había resucitado de los muertos, versículo 2, y le hicieron allí una cena. O sea que estando Jesús ahí, esos 6 días antes, él estuvo 6 días antes de la Pascua, estuvo ahí en Betania, y alguien de la aldea, alguien del pueblo de Betania, parece ser que era una persona importante, parece ser que era una persona reconocida, celebró una cena en honor a Jesús. Y de igual manera invitaron a Lázaro a la cena, para que estuviera ahí en la cena. Y dice el versículo 2 que le hicieron ahí una cena y Marta, recordemos Marta, la hermana de Lázaro, servía, era la que atendía, no sé si fue la que cocinó o era la que estaba ahí pendiente sirviendo lo que se había preparado para esa fiesta, para esa cena en honor a Jesús y a Lázaro también habían invitado. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él, era otro de los invitados, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la Biblia que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del perfume que María había derramado. Pero fíjate que nos ubica la aldea de Betania, nos ubica que hay alguien prominente, alguien de alta estima, alguien reconocido en Betania, es el que hace la fiesta, ¿cierto? Nos dice los invitados, nos dicen que la cena o la fiesta es en honor a Jesús, nos dice que Marta es la que está sirviendo, nos dice que Lázaro está también sentado a la mesa, es uno de los invitados. Pero fíjate lo maravilloso y hermoso que es la Biblia, de que ella misma se explica, ella misma es su intérprete, ella misma es su traductora. Fíjate que en los evangelios sinópticos, ya hablándote un poquito más teológicamente, los evangelios sinópticos se consideran a Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios que su relato es parecido, su relato mantiene la misma línea. Pero quiero en esta noche que vayamos para apoyarnos y ampliar un poco más el panorama de lo que está sucediendo aquí para poder llegar a nuestra gran pregunta. Vayamos a Mateo capítulo 26. Y fíjate que en Mateo capítulo 26, versículo 6, el escritor de Mateo, que es el evangelista que escribe los eventos de Jesús, toda la vida de Jesús, todos los relatos del evangelio, los escribe de una manera cronológica diferente a los otros evangelistas, a Marco, a Lucas o a Juan. Mateo se encarga de dar los hechos de la vida de Jesús de manera cronológica. Fíjate que Juan nos habla de que esta cena se dio después que Lázaro es resucitado y que alguien invitó a Jesús, alguien prominente de la aldea lo invita. Pero fíjate que cuando vemos Mateo capítulo 26, versículo 6, nos dice quién es ese hombre prominente que organiza la fiesta. Y fíjate que dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de ¿quién? No sé si los que están en Zoom me están siguiendo. En casa de Simón,
el leproso. Simón el leproso, o sea que quien había organizado la fiesta en Betania se llama ¿cómo? Simón. Simón el leproso. ¿Ah? Nos dice ahí Mateo, o sea, nos despeja un poco más la duda o nos amplía más el panorama de lo que Juan estaba diciendo o nos dejó aquí escrito en su evangelio. Pero fíjate que cuando miramos Lucas, al evangelista Lucas, que escribe también al respecto, y nos vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36, Lucas capítulo 7, versículo 36, Lucas nos amplía un poco más de quién era ese Simón. Mateo nos dice que se llamaba Simón y que era leproso, pero Lucas nos amplía un poco más y dice el versículo 36 del capítulo 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, ahora nos dice Lucas que además de llamarse Simón, como dijo Mateo, y que era leproso, tenía una enfermedad, o tuvo una enfermedad, nos dice Lucas que era fariseo, y recordemos que los fariseos eran una de las corrientes, una de las sectas religiosas de la época de Jesús, bastante fuerte, bastante prominente. Dice que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. O sea, él programó la fiesta, organizó la fiesta, pero le pidió a Jesús, por favor, tú eres el invitado especial, necesito que estés ahí, que no te quedes, que no falles, ven con nosotros a la fiesta. Y dice que, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y ahí se sentó Jesús a la mesa a comer con todos los demás invitados, Lázaro y todos los demás que estaban ahí, mientras que Marta, como dice Juan, servía a la mesa, servía la comida, atendía a todos los invitados de Simón el leproso, ¿verdad? En Marcos capítulo 14, versículo 3 en adelante, también nos relata el mismo episodio. Pero en Marcos capítulo 3 en adelante, nos sigue diciendo, el versículo 3 dice que, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y recordemos que esa mujer que tomó ese vaso de alabastro que derramó en la cabeza de Jesús era María, la hermana de ¿quién? La hermana de Juan, es decir, la hermana de Lázaro, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Los tres eran hermanos, ¿cierto? María tomó ese vaso de alabastro de alto precio, fue ante Jesús ahí en medio de la fiesta, en medio de la comida, en medio de la cena, interrumpió la fiesta, interrumpió la cena y quebró ese vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús, derramó el perfume y dice que cuando derramó ese perfume se llenó toda la casa de la fragancia, del olor de ese perfume y que ese perfume no era cualquier perfume barato, tenía un precio bastante alto. Ya creo que ya muchas de las chicas se estarán imaginando el perfume más caro, el que usan, qué sé yo, estarán ya sacando cuenta, ¿será el que yo uso que le derramó María? No, era otro perfume totalmente diferente al que tú usas, de una fragancia, de un aroma mucho más amplio, profundo, de una fragancia mayor, porque se llenó toda la casa de esa fragancia, de ese perfume que María había derramado sobre la cabeza de Jesús. Hasta ahí la cosa como que, bueno, ¿y esta señora por qué hizo eso, verdad? De pronto más de uno nos preguntaríamos, ¿por qué hizo eso? Pero te voy a pedir que no te me adelantes al final, ¿no? Porque nosotros a veces cuando estamos viendo la película nos gusta adelantarnos al final, ¿no? Vamos con calma. Fíjate que hasta aquí yo creo que tú y yo podríamos decir, oye, pero esa señora, ¿por qué gastó tanta plata para ir a derramar un perfume tan caro sobre la cabeza de otra persona, verdad? Podríamos llegar a pensar eso, o sea, ¿cuál era la intención? ¿Qué buscaba? O sea, ese perfume le hubiera durado todo un año, ¿no? ¿Cierto? Podríamos hasta pensar eso. ¿Ah? Y dice que uno de sus discípulos
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dice que, en Mateo dice, Mateo capítulo 26, dice que al ver esto los discípulos se enojaron. Los discípulos se enojaron, dice Mateo 26, versículo 8. ¿Para qué este desperdicio? Miren la palabra que utilizan. ¿Para qué este desperdicio, no? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Ah? Los discípulos se enojaron, pero sabemos que Juan, el evangelista Juan, nos dice cuál fue el discípulo que realmente se enojó. Ayúdenme, ¿cuál fue el que se enojó? Se enojó Judas. ¿Cuál Judas? Acuérdense que entre los 12 apóstoles habían dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Quien se enojó era Judas Iscariote. Y dentro de los apóstoles, Judas Iscariote tenía un papel importante dentro del ministerio de Jesús. Dice que Judas Iscariote, versículo 4, regreso a Juan 12. Voy a estar brincando en estas tres citas que les he estado dando, ¿no? Pero nuestra base va a ser Juan 12. Dice Juan 12, 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo ¿de quién? De Simón. ¿Quién era el que había organizado la fiesta? ¿Cómo se llamaba el que había organizado la fiesta? Simón. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, el hijo del anfitrión de la fiesta, ¿ah? El hijo del anfitrión de la fiesta se quejó por el despilfarro que esta mujer había hecho de derramar un perfume tan caro sobre la cabeza de Jesús, sobre su cuerpo y luego sobre sus pies, y fuera de eso, el perfume más las lágrimas de esta mujer y los cabellos de ella lo utilizó como valletilla, como trapito para limpiar, ¿ah? Y poder limpiar al Señor. Pero Judas fue el único que reclamó, que se enojó. Qué desperdicio tan grande, cómo se le ocurre a esta señora hacer esto, si esto se hubiera podido vender y darle el dinero a los pobres. Supuestamente fue lo que dice, supuestamente no, es lo que dice Judas en ese momento, pero sabemos que esa expresión de él, su intención del corazón era otra, ¿verdad? Y dice la palabra en Juan 12, pero dijo esto, versículo 6, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ¿ah? Sino porque ¿qué? Era ladrón. Dicen los estudiosos que Judas pertenecía a una clase social alta de la época ahí en Jerusalén. Y miremos que su papá estaba dentro de gente importante, era un fariseo reconocido. Era un fariseo reconocido. Pero Judas tenía la mala maña, como diría mi abuela, de coger lo ajeno. ¿Ah? Era ladrón. Fíjense. Y él sale supuestamente con su discurso en pro del necesitado, diciendo que se hubiera vendido el perfume para los necesitados, pero la intención de él era que si me llega dinero a las arcas, puedo seguir hurtando. Fíjense que Judas era muy cercano a Jesús, porque Judas era el tesorero de Jesús, el tesorero del ministerio, el tesorero de la iglesia de Jesús. Fíjate, semejante tesorero que tenía Jesús, ¿verdad? Era el que sustraía, el que robaba, y teniendo la bolsa, dice, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Y Judas se lamentó. Oye, si esta señora, ese perfume tan caro, no sabemos el precio, pero era caro. Yo me imagino que era el más caro de la época. Yo no sé cuál es más caro, el perfume más caro de mujer de la época, amor, no sé, ¿qué marcas hay por ahí? Bueno, ese que tú pensaste ahora mismo, el más caro. Judas dijo, esto sacó precio enseguida. Hombre, este perfume tan caro me hubiera dado tanto aquí en la bolsa y ya eso yo le hubiera hecho otro presupuesto y le hubiera hecho otra asignación de gasto. Fue lo que pensó Judas. Pero ahora bien, apartándonos ya un poco de lo de Judas, y ya teniendo claro todo el contexto, el panorama de la fiesta, todo lo que se estaba dando, fíjense que, y todo lo que los evangelios, Mateo, Lucas y Marcos nos ha dicho, fíjense que cuando llega la mujer, cuando llega María
hacer esto, en medio de la fiesta, el anfitrión de la fiesta también tiene una reacción. Ya vimos la reacción de Judas, ahora veamos la reacción del anfitrión de la fiesta. El anfitrión de la fiesta era Simón. Simón, que era leproso y que era fariseo, fue leproso y es fariseo, ¿cierto? Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 37, ¿no? Que es el mismo relato que está en Juan 12. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjate que Lucas ya explica un poco más, amplía un poco más la escena o el episodio de lo que sucedía acá. De pronto Mateo lo comprime un poco, Marco un poco más, Juan trata de esbozarnos un poco más, pero ya Lucas trata de explicarlo y profundizar más en el pasaje, profundizar más en el episodio que se estaba dando. Acordémonos que Lucas escribe su evangelio a los griegos, y los griegos en aquel entonces era gente estudiosa. Lucas era médico, Lucas era griego y tenía que escribirle a su gente con detalle, con lujo de detalle, acerca del evangelio, acerca de Jesús. Y Lucas, sigo con la lectura en Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, recordemos o recapitulando, la fama, digámoslo así, o la imagen que tenía esta mujer en el pueblo de Betania es que era una mujer pecadora. O sea, no era una fama muy buena la que tenía, ¿quién? María, ¿cierto? No era muy buena la fama de María. Y fíjate que el anfitrión de la fiesta, ella irrumpe la fiesta sin ser invitada, aunque su hermana y su hermano estaban ahí, su hermano sentado a la mesa y su hermana mayor estaba ahí atendiendo la mesa, no sirviendo los alimentos. Pero dice que el anfitrión, versículo 39 de Lucas 7, cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, en otras palabras, el fariseo Simón estaba diciendo, oye, si este señor realmente fuera profeta, si este señor supiera quién es la mujer que se le ha acercado y ha hecho todo esto, que le regó perfume sobre sus cabezas, las lágrimas y el perfume cayeron sobre los pies de él y comenzó a limpiárselos. Si este señor realmente fuera lo que él dice, que es hijo de Dios, que es el Cristo, que es el ungido, que es el Salvador del mundo, supiera quién es esta mujer. ¿Aló? ¿Me sigues? Supiera quién es esta mujer. O sea, él lo pensó, ¿cierto? Él lo pensó, lo analizó. Si fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Pero sabes que Jesús nos conoce, ¿verdad? Y aunque no abramos nuestra boca, no movamos nuestros labios, ya Él sabe que estamos pensando, ya Él sabe que estamos atesorando en nuestros corazones. Y fíjate que Él le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, tenía un acreedor, 2 personas que le debían dinero. Uno le debía más, bastante millonadas, y el otro era una deuda razonable, ¿cierto? Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los 2 deudores no tenían con qué pagarle, perdonó a ambos. Le dice Jesús a Simón el fariseo, ¿verdad? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, el anfitrión de la fiesta, dijo,
pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, ¿cierto? Rectamente has juzgado. Fíjense las dos actitudes, el hijo del anfitrión, Judas, y la actitud del anfitrión. El papá menospreció a la mujer por la condición, por la situación que ella estaba, ¿no? Por la fama que tenía. El hijo, porque lo que había hecho ella, lo vio como insignificante y lo consideró como un desperdicio al gastarse tanto dinero en un perfume. ¿Me siguen? ¿Me siguen acá? Ok. Fíjense las dos actitudes diferentes, pero muy alejadas del propósito y del corazón de Jesús. ¿Cierto? Y Jesús a las dos condiciones dio su respuesta. A los dos pensamientos, a las dos actitudes, tanto del hijo del anfitrión como el anfitrión, dio la respuesta. Y aquí voy a concluir. Y la pregunta sería, ¿por qué esta mujer, con ese dinero, pegándome un poco a la pregunta del hijo, ¿no? Del anfitrión, ¿por qué esa mujer con ese dinero, con ese dineral, era bastante dinero, ¿por qué ella hizo eso? ¿Por qué se gastó semejante cantidad de dinero en lo que, como dijo el hijo del anfitrión, podría ser un desperdicio? ¿Cierto? ¿Por qué lo haría? ¿Cuál fue su intención? El hijo del anfitrión tenía una intención. El anfitrión como tal menospreció el hecho de que aquella llegara e hiciera eso. Pero ella, ¿por qué lo hizo? ¿Ella por qué lo hace? Interesante, ¿verdad? Fíjense que en Mateo capítulo 26, versículo 13 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, o sea, refiriéndose a la mujer. Se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Más de 2000 años después de este evento, todavía seguimos recordando lo que esta mujer hizo. Hoy lo estamos recordando. Y fíjense que, volviendo a Lucas, Jesús, después que le hace esa parábola a Simón el fariseo acerca de los dos deudores y que a los dos les fue perdonado, le dice, y después que Simón respondió, bueno, pienso que a quien se le perdonó más amará, porque Jesús le pregunta, ¿quién de los dos, quién de ellos le amará más? ¿Cierto? Y Jesús sigue en su relato y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que si muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer hizo esto, que para muchos fue un desperdicio, ella lo hizo en demostración o retribución en agradecimiento de lo que Dios había hecho por ella, por la condición que tenía ella de ser pecadora. Y Jesús lo ilustra y le responde al fariseo, al que mucho se le perdona, más ama. ¿Cierto? Al que mucho se le perdona, más ama. Y le dijo a Judas, mira, este evento, aunque tú lo has menospreciado, este evento va a ser recordado por siempre lo que esta mujer ha hecho.
Esta mujer sabía su condición. Esta mujer no era lejana a Jesús, era cercana a Jesús. Ya ella había sido perdonada. Yo imagino que tuvo su charla con Jesús, Jesús oró por ella, sabía la condición en la que estaba, cómo era su vida, y había recibido el perdón de parte de Dios a pesar de su vida anterior, y que aunque el fariseo, el anfitrión de la fiesta, cuando ella llega, todavía la sigue tomando como pecadora, ella lo que hace es una demostración del perdón que había recibido y da una demostración de su amor en señal de gratitud por todo lo que Dios había hecho por ella. No le importó gastarse, déjenme especular en esto, qué sé yo, su dinero ahorrado. Lo que sí fue que se gastó una fortuna en ese perfume, pero no le importó porque más fue el perdón de Dios por su mala vida que llevaba antes de conocer a Jesús. Y eso lo escatimó como poco frente al perdón de Dios por los pecados. ¿Me explico? Por eso esta mujer hace este acto, y que sirvió como un acto de ungir a Jesús antes de su muerte. Él estuvo 6 días antes en Betania, pero realmente el momento en que María unge a Jesús fueron 2 días antes de la Pascua, como lo describe Mateo ahí en los primeros versículos de Mateo 26. 2 días antes de celebrar la Pascua, ahí en Jerusalén, Jesús fue ungido por María. Hoy, o en esta semana que estamos de semana de reflexión, semana de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es un momento para mirar el ejemplo de esta mujer, María. Bueno, yo no te voy a decir ahora, sal a comprar un perfume bien caro y derrámalo, porque Jesús no está acá, ¿cierto? Pero ¿qué harías tú y yo? ¿Qué haríamos para demostrarle al Señor Jesús nuestro amor y nuestra gratitud por su sacrificio por nosotros en la cruz? Porque su sacrificio en la cruz es la demostración de su amor hacia nosotros en perdonar nuestros pecados siendo nosotros pecadores. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos demostrando nuestro amor hacia Dios si Él se ha encargado de una u otra manera de mostrarnos su amor hacia nosotros? Primero, con el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Segundo, tercero, y N veces infinito, todos los días Él te está demostrando su amor hacia ti, de decirte: quiero estar cerca de ti, te estoy protegiendo, te estoy cuidando, estoy velando por ti. Dios nos cuide y Dios nos guarde durante toda esta pandemia, pero hasta aquí ninguno de los que están aquí sintonizados tiene coronavirus, y Dios los va a seguir guardando y los va a seguir cuidando. Aló. Porque es una demostración de amor de Dios hacia nosotros. Tal vez nosotros los seres humanos nos gusta ver a Dios en lo grande, pero Dios es un Dios específico que hasta en los mínimos detalles nos está mostrando su amor hacia nosotros. Un pequeño detalle que nosotros llevamos casi como un mes de cuarentena acá en Colombia, ¿verdad? Tú estés hoy con tu familia allá a tu lado. Yo tengo a Gabriela viendo dibujos animados allá enfrente mío, por eso escuchan una voz de dibujos animados al fondo de la grabación, ella está muerta de la risa. Pero estamos en este tiempo de cuarentena cerca. Hay muchos lazos familiares que se han profundizado, se han acercado. Hijos que tenían rato que no compartían con el papá o con la mamá por los trabajos, por las ocupaciones. Hoy estamos acá cerca juntos. Son detalles que Dios toma para demostrarnos su amor, para demostrarnos
el querer la unidad familiar, el estar cerca. Ya a nivel interno nuestro, acá en nuestra congregación, yo me alegro de que muchas familias hoy en día ya se reúnan a leer la Biblia. Oren, porque antes no lo podían hacer. Tal vez por las diferencias horarias o por los diferentes trabajos que tenía el papá o la mamá en la familia y los hijos en la universidad. Y de pronto el papá llegaba y se acostaba a dormir, madrugaban y regresaban en la noche. Y cuando llegaban en la noche ya los hijos durmiendo. Y no habían tenido la oportunidad de reunirse como familia. Vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos. Y Dios ha permitido esta cuarentena y hemos logrado eso. Aló. Un detalle. No sé si en medio de esta cuarentena tomamos la actitud del hijo del anfitrión y nos hemos quejado por la cuarentena. O tal vez hemos tomado la actitud del anfitrión de la fiesta de Simón y hemos menospreciado muchas cosas. No sé. Pero quiero invitarte a que tú en esta noche, tú aproveches y tengas la actitud de María. Yo quiero ser agradecido y quiero retribuir en lo poco. Porque algo sí tenemos que tener claro. Con todo lo que haríamos nosotros, no alcanzaríamos ni así a retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero sí podríamos tener un corazón agradecido y demostrárselo a Dios que le amamos. Buscándole, siguiéndole, diciéndole, Dios, aquí estoy. No importa lo que me cueste, no importa a qué precio, pero quiero estar sintonizado y quiero ser agradecido por ese favor inmerecido que tú has tenido para conmigo, para con nosotros, de darnos la salvación, de perdonarnos los pecados. Qué bueno sería que tú dijeras de aquí en adelante, Señor, yo te voy a buscar. No voy a ser religioso, no quiero ser religioso y te invito a que no seas religioso. Porque buscar a Dios no se trata de ser religioso. Se trata de tener una relación cercana, directa, personal, de tener una amistad con Dios. De que te puedas acercar a Él, de que le puedas conocer. De eso se trata el acercarte a Dios. De eso se trata el buscar de Dios. Que tú puedas conocerle y saber quién es Él. Que tú conozcas a Dios tal cual como Él es. En esta noche quiero invitarte a eso, como la mujer. No importa lo que me cueste, no importa el precio que tenga que pagar, no importa que me critiquen, no importa que hablen mal de mí, pero yo voy a buscar a Dios. Yo voy a demostrarle que le amo. Yo voy a demostrarle que estoy con Él. Yo voy a demostrarle o a retribuirle en lo poco lo que Él ha hecho por mí. La mejor forma que puedo hacer es serle fiel, es seguirle, es no volver a ofenderle, pecando, disgustándolo, haciendo las cosas que Él no le agradan. Yo voy a seguir adelante creyéndole a Dios. Voy a seguir adelante confiando en Él. Voy a seguir adelante, cueste lo que cueste, amando a Dios. Porque sé que Él me ha perdonado. Porque sé que me está cuidando, porque sé que Él hace lo indecible, lo imposible por mí. Voy a buscarle. A María no le interesó que la criticaran, a María no le interesó que la menospreciaran, a María no le interesó que no la invitaron a la fiesta, pero ella se metió a la fiesta, porque en la fiesta, o el homenajeado de la fiesta, era aquel que la había perdonado. Así que yo en esta noche quiero invitarte a eso. Sigamos el ejemplo de María. No importa que te critiquen, no importa que te menosprecien, no importa que hablen de ti. Como decía mi abuela, no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Aunque tu misma familia se venga lanza en ristre contra ti porque estás buscando de Dios, para adelante. Adelante, busca a Dios, porque Él te ama, porque Él lo ha dado todo por ti. Quiero invitarte a que oremos y cerremos en esta noche con una palabra de oración y que en tus propias palabras tú puedas decirle al Señor, Señor,
Tú me has perdonado mucho. Yo no conozco tu vida en detalle, pero tú sí la conoces. Y Dios la conoce aún más. Que tú puedas llegar ante los pies del Señor sabiendo y entendiendo de que Dios no rechaza a nadie. Por muy malo que haya sido, Dios no rechaza a nadie. Nosotros los seres humanos nos encanta andar rechazando gente. ¿Cierto? Pero nuestro deber es perdonar porque a nosotros nos perdonaron. ¿Cuánta gente no está recluida en una cárcel por delitos que ha cometido? Y a veces muchos de nosotros los menospreciamos. ¿Cierto? Como el anfitrión de la fiesta, lo rechazamos. Pero Jesús no rechaza a nadie. Jesús nos acepta. Él no rechaza a aquel que llega con un corazón arrepentido, buscando perdón, buscando restauración. No lo rechaza. Y Él no te rechaza a ti. Él te recibe con los brazos abiertos. Y ten en cuenta esto. Si Él te ha perdonado, aprende a perdonar también a otros. No importa lo que ese otro que ya tú conoces haya hecho. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? ¿Quiénes somos? Cualquier momento podemos errar. Yo en cualquier momento puedo errar, puedo cometer errores. Y a veces cometo errores, bastante. Aquí tengo mi testigo fiel. Aquí tengo quien me puede echar el agua. Porque somos humanos y aunque estemos buscando de Dios en esta naturaleza imperfecta, vamos a cometer fallas. Pero gracias damos a Dios que Jesús murió por nosotros en la cruz, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún así imperfectos, llenos de pecados, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Y está para perdonarnos siempre. Seamos agradecidos, procuremos amar a Dios con cada acto de nuestra vida diaria. Y cuando nosotros aprendemos a amar, no juzgamos, no hablamos mal de nadie. Yo sé que esta nos gusta darle fresco, nos gusta hablar. Y esta no espera un punto para dar su opinión, ¿cierto? Cuidémonos, amemos porque nos han perdonado, perdonemos también. Amén. Acompáñame a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque tenemos hoy este libro que llamamos Biblia, este conjunto de libros, 66 libros, esta biblioteca hermosa de 66 libros que denotan tu palabra, que denotan tu voluntad y que nos enseñan. Y que hoy con este pequeño estudio nos hemos dado cuenta de que ella misma se explica, ella misma nos aclara las cosas. Hoy pudimos ampliar y conocer lo que se habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 8, apoyándonos con los demás evangelios. Gracias por esta historia que ha quedado acá, una historia real, verídica, verdadera, y que nos enseñas algo grande. Número 1, tú no rechazas a un pecador que se arrepiente. Número 2, tú nos demuestras tu amor a pesar de que somos imperfectos y pecadores. Número 3, nuestro deber es ser agradecidos y mostrarte en retribución el amarte a ti, no importando lo que nos cueste, Señor. No importando que el hacer eso incluya menosprecio a la gente, el hacer eso incluya que muchas veces nos tengan en poco, tiren nuestra dignidad por lo poco, por los errores del pasado. Y que a pesar de eso, tú no miras esas situaciones, Señor, esas circunstancias, sino que tú nos engrandeces y nos dices como dijiste a la mujer, como le dijiste a María, esto que ella ha hecho será recordado por siempre. Porque es la demostración de un pecador arrepentido, de reconocer el amor de Dios sobre su vida y en lo poco retribuir en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ese pecador o esa pecadora en este caso. Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a no juzgar, ayúdanos, Señor amado, sobre todo,
a recordar siempre que hemos sido perdonados. Y que no sea únicamente en estos días de Semana Santa o en estos días de cuarentena, sino que tengamos presente tu sacrificio por nosotros, de que nosotros, aunque siendo pecadores, tú nos perdonaste, Dios. Y que aunque te fallemos de aquí en adelante, dentro de una hora, mañana, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, tú estás ahí para perdonarnos si llegamos con un corazón sincero y arrepentido a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a ser como ese deudor que se le perdonó mucho, para amarte cada día más, Señor. Para amarte cada día más y tener este ejemplo de demostración de gratitud, como el ejemplo de María, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Nunca se nos olvide que hemos sido perdonados. Nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros y avancemos. Que aunque falles, no te alejes de Dios. Acércate, pídele perdón. Dios te va a decir, bueno, borrón y cuenta nueva, sigamos. Porque todavía estás en esta naturaleza imperfecta, inclinada a lo malo, inclinada al pecado. Pero siempre ten presente que Él está dispuesto a perdonarte, a amarte. Retribúyele, ámale, búscale, acércate a Él, vuélvete un amigo de Dios. Los amigos se cuentan las cosas, los amigos están cercanos. No veas a Dios como lo veía yo cuando estaba chiquito. Yo me imaginaba a Dios un viejo barbón, gruñón, que no se le podía decir nada. Ese era el Dios que yo me imaginaba cuando yo estaba pequeño. Que Dios era malo, no te podías mover porque te iba a castigar. Yo imaginaba a Dios que tenía un látigo así y te castigaba. No, Dios es amor. Pero así como todo padre que ama, también castiga. ¿Cierto? Pero lo hace con amor. Te reprende con amor. Te cuida, vela por ti. Ten presente eso. Dios te ama y Dios te cuida. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Acá podemos seguir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias por estar con nosotros. Me voy a despedir de los que están acá, de los televidentes que están en Facebook Live. Voy a seguir una conversación con otros hermanos acá de la iglesia. Y ha sido un placer estar con ustedes. Dios les guarde. Y sigamos adelante, ¿no? El amor de Dios está contigo. Ama a Dios cada día con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como dice la palabra. Es el gran mandamiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y como dice Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien. En el resto de esta semana te va a ir bien en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Chao a los televidentes de Facebook Live. Bendiciones.